buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo de manera inicial la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Dice en su capítulo 3, versículo 12: Pues los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La oración es un arma poderosa, el medio que Dios ha dispuesto para que nosotros, mediante esa herramienta, nos acerquemos a Él también y traigamos nuestras peticiones y Él nos responda. Pero el drama realmente es que muchos cristianos oran al Señor y están orando al Señor durante mucho tiempo y no obtienen respuesta. Y muchas veces se piensa que es por falta de fe. Casi siempre se dice eso, de falta fe, o uno piensa que no tiene la fe suficiente, o el líder le dice que ore con fe para que el Señor le responda. Y el enfoque que se da ante una falta de respuesta por parte de Dios, que Dios siempre quiere responder nuestras justas peticiones, es que falta fe. Pero la palabra del Señor nos dice que en ocasiones la respuesta de Dios no viene por otras circunstancias. Vean lo que dice la palabra del Señor en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es un versículo muy conocido en el ámbito cristiano, pero lo importante también aquí, además de que la oración puede mucho, es la oración del justo. El justo quiere decir una persona que ha sido justificada, ha sido perdonado sus pecados. Esa es la oración que hace un cristiano que ha sido justificado. Esa oración es eficaz, es poderosa. Pero cuando la persona, el cristiano, está en pecado, no se ha arrepentido, esa oración va a ser estorbada. Esa oración posiblemente no tenga respuesta. Una de las causas de que no vengan las respuestas de Dios ante su petición es que la persona no esté apta para presentar esa petición delante de Dios. Desde la antigüedad, el Señor le decía al pueblo de Israel: límpiense de ustedes, límpiense de vuestras maldades y vengan después ante mí. Estemos a cuenta, en Isaías capítulo 1 lo dice. Y aquí Isaías 1:15 dice también: cuando extendáis vuestras manos, yo apartaré mi vista de vosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí está diciéndole al pueblo de Israel que Él no oye esas oraciones por la condición espiritual, por la condición pecaminosa del pueblo. Aunque multipliquen la oración, no la oye. Cuando extienden las manos, dice: yo apartaré mi vista de vosotros. Cuando multiplique la oración, yo no la oiré por la condición pecaminosa del pueblo. Y en varias partes de la Biblia también corrobora esto. Otra de las causas que posiblemente por eso usted no recibe respuesta a su oración está en 1 Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él oye todas nuestras peticiones, también sabemos que recibiremos lo que hayamos pedido. Importante aquí resaltar que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, muchas veces personas están pidiendo, pero están fuera de la voluntad de Dios. Eso no está en el plan de Dios y por eso Dios no te lo concede. Es bien importante que lo que pidamos nos aseguremos que estamos en la voluntad de Dios. Otra cosa importante que no hay que perder de vista
que para que el Señor responda a su oración, además de fe, usted debe ser obediente. Mire lo que dice Juan 15:7, y hay varios versículos que corroboran esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vea las condiciones, la condición en este caso que pone el Señor para darle respuesta a su petición. Si permanecéis en mí, permanecer en mí, el Señor está diciendo, si me obedecen, si son fieles a mí, si están en obediencia, mi palabra permanece en ustedes, o sea, la cumplen mi palabra, es obediencia. Entonces cuando pida, el Señor lo hace. Pero el cristiano quiere vivir en desobediencia y solamente con fe obtener todas las cosas. Usted necesita obediencia, usted necesita, ante todo, cuando vaya a orar, arrepentimiento de sus pecados para ponerse a cuenta con el Señor, para que sus oraciones no tengan estorbo. Lógicamente necesita tener fe, necesita obedecer la palabra del Señor. Hay personas que se han conformado a llevar una vida cristiana a media, obedeciendo a media el Evangelio de Jesucristo. El Señor desea que nosotros seamos íntegros en la obediencia a su palabra y también cerciorarnos, asegurarnos de que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Así que, y no se le olvide ser agradecido siempre con el Señor, que el Señor siempre quiere darnos respuesta a nuestras peticiones. Así que, mis estimados hermanos y amigos, muchas veces la respuesta de parte de Dios no llega, no es por falta de fe. No solamente es por falta de fe, sino que muchas veces también falta de obediencia. Y muchas veces, yo me atrevería a asegurar, es por la falta de obediencia en el pueblo cristiano. Muchos son desobedientes a la palabra del Señor, no han atendido lo que el Señor dice de una manera sincera, han ignorado cosas que Dios claramente dice en su palabra. Por ejemplo, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, totalmente limpio, quiere que lo tengamos al acercarnos a Él. Hay personas que en su corazón tienen resentimiento, rencor, han sido heridas y esa herida la tiene ahí, tienen raíz de amargura, deseo de venganza, cosas malas en su corazón. Eso impide que la respuesta del Señor venga a su vida. Mis estimados hermanos y amigos, tal vez usted lleva tiempo orando por algo justo, algo que sabe que Dios desea hacerlo, pero la respuesta no llega, y lleva mucho tiempo orando. Examínese usted mismo, examínese usted misma, qué hay en su corazón, qué hay de pecado en su vida, y límpiese de pecado y contaminación. La palabra del Señor nos dice también en el libro de Proverbios, capítulo 1, permítame leerle esta cita que es bien importante. Yo busco aquí Proverbios capítulo 1, que no lo tengo en el monitor. Vea lo que dice esta interesante palabra del Señor. Dice 1:23 en adelante. Voy a leerlo para que usted mire cómo el Señor toma la actitud ante el pecado de quien se acerca a pedirle a Él. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, o sea, desobediencia. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El Señor está diciendo, eres desobediente
y vienes y me oras aunque sea de madrugada, yo no oiré esa oración tuya, por cuanto tú has aborrecido mi palabra, has aborrecido el temor de Jehová. El Señor es claro en su palabra. Estimado hermano, póngase a cuenta con el Señor. Hoy es un día que usted debe llegar al Señor en arrepentimiento. Antes de orar, póngase a cuenta con el Señor, saque de su corazón todo lo malo, propóngase dejar ese pecado que usted sabe que tiene ahí, tal vez un pecado oculto, tal vez un odio que tiene contra alguien. Usted sabe qué es lo que hay en su corazón, en su vida, que si hay algo de pecado, repúdielo, saque ese pecado en su vida. Arrepentimiento, la fe, que no le falte nunca, la obediencia, bien importante, y quiero recalcar hoy la obediencia a la palabra del Señor. Obedezca a la palabra, no la obedezca a media, trate de obedecerla 100%, y cerciórese de que lo que usted pide está conforme a la voluntad de Dios, y sea agradecido con el Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra. Te pedimos que nos hagas personas de una oración efectiva, que podamos entender que debemos acercarnos a ti con un corazón limpio, con manos limpias, es decir, limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda mala intención. Trata con nuestras vidas, Señor, trata con todo lo que hay en nosotros, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, Dios. Nos arrepentimos de todo pecado, declaramos que nuestra fe en Cristo Jesús sigue inquebrantable y que somos personas que de ahora en adelante obedecemos tu palabra y siempre trataremos de que lo que te pidamos sea conforme a tu voluntad y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo por las oraciones que tú permites que lleguen hasta tu presencia y que tú nos respondas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, así llegamos al final de este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Oración efectiva, límpiese de toda contaminación y acérquese confiadamente al Señor. Sea obediente a la palabra, límpiese de toda contaminación, de toda maldad, de todo pecado. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y hoy finalizamos también recordándole que estamos en los tiempos prácticamente finales de la humanidad. Estamos entrando en la recta final. Cristo viene pronto por su iglesia, así que manténgase usted en integridad y en santidad, es decir, aparte de ese pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendiciones.